Todo es energía. Eso es todo. Si te sintonizas con la frecuencia de la realidad que deseas, inevitablemente obtendrás esa realidad. No puede haber otra posibilidad. Esto no es filosofía, es física. En el segundo episodio de nuestra serie, Las personas que cambiaron el mundo, tenemos a un invitado de peso. Amigos, si digo genio, ¿quién es el primero que se nos viene a la mente? Uno de los personajes más famosos que han existido, Albert Einstein. Incluso hoy en día, la palabra Einstein se utiliza como sinónimo de genio. Entonces, ¿qué es lo que lo hizo tan inmortal? ¿Su inteligencia? ¿Su perseverancia? ¿Sus descubrimientos? La respuesta es todo. Les hago una pregunta. ¿Cómo puede una persona, pensando durante horas, semanas, meses, incluso años, describir el universo de una manera tan clara y comprensible? ¿Por qué nadie antes pudo hacerlo? Nadie lo hizo antes porque las condiciones aún no habían madurado. Pero más importante aún, la inteligencia y la disciplina de trabajo de Einstein eran algo sin precedentes. Einstein reveló los secretos del universo tanto con sus pensamientos como con sus manos y con ecuaciones matemáticas. Se dio cuenta de que la física de Newton, aceptada durante más de 200 años, tenía limitaciones. Con sus teorías de la relatividad general y especial, cambió para siempre nuestra forma de entender el universo. Al explicar el efecto fotoeléctrico, ganó el Premio Nobel de Física. ¿Y cómo logró todo esto? ¿Están listos para escuchar la historia de vida del mayor genio del mundo? Nos dará lecciones muy importantes. No solo aprenderán de él como científico, sino también como filósofo. Si están listos, comencemos. Como hicimos en abril, primero conozcamos su infancia. Veamos cómo era de niño el hombre que cambió el mundo, cómo era como estudiante y cómo era su vida familiar. El pequeño Albert nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania. Cuando nació, su madre se sorprendió. La cabeza del bebé tenía una forma extraña. Además, era bastante grande. El médico tranquilizó a la madre, diciéndole que la cabeza de los bebés puede verse así inmediatamente después del nacimiento, y que con el tiempo volvería a la normalidad. Tenía razón respecto al tamaño. En pocas semanas su cabeza alcanzó dimensiones normales. Sin embargo, aquella forma puntiaguda nunca cambiaría a lo largo de su vida. Por supuesto, lo que hacía diferente a Einstein no era la forma de su cabeza, sino su cerebro. Y la forma en que funcionaba su cerebro definitivamente no era común. Otra cosa poco común fue que comenzó a hablar bastante tarde, tanto que su familia empezó a preocuparse por si tenía algún problema intelectual. Cuando Albert tenía 2 años y medio, nació su hermana Maya. A la madre de Einstein le encantaba la música, por lo que hizo que ambos niños tomaran clases desde muy pequeños. Einstein comenzó a tocar el violín a los 6 años y recibió clases hasta los 13. Gracias a eso, nunca perdió su amor por la música a lo largo de su vida. En su infancia, Albert Einstein tenía una característica común en todos los científicos. ¿Pueden adivinar cuál? Sí, una fuerte curiosidad. Su primera curiosidad científica surgió a los 5 años, cuando su padre le mostró una brújula. Lo que le intrigaba era lo siguiente: ¿cómo sabía la aguja hacia dónde apuntar si nada la tocaba? Años después diría: todavía recuerdo, o al menos creo recordar, el profundo y duradero impacto que esta experiencia tuvo en mí. Detrás de las cosas debía de haber algo oculto. Es llamativo que su primera intuición científica estuviera relacionada con el magnetismo, porque años más tarde, uno de los grandes logros de la teoría de la relatividad sería mostrar que el magnetismo y la electricidad eran en realidad una sola cosa, el electromagnetismo. A los 10 años ya había comenzado a leer libros de divulgación científica. Estos le eran recomendados por un estudiante judío ruso pobre, que la familia Einstein invitaba cada jueves a almorzar. Juntos pasaban horas discutiendo esos libros. Pronto, aquel estudiante universitario mayor que Einstein se dio cuenta de que Albert no era un niño común. No solo hablaban de ciencia y matemáticas, sino también de filosofía. Cuando le llevó el libro Crítica de la razón pura de Kant, Einstein tuvo dificultades para comprenderlo y empezó a hablar constantemente de Kant en la escuela. A los 11 años, como parte de la tradición judía, también recibió clases de religión en casa. Durante ese periodo, desarrolló una gran devoción religiosa y trataba de cumplir con todos los preceptos, queriendo ser un ejemplo para su familia, que no era particularmente religiosa. Pero su fervor no duró mucho. Con el tiempo, notó que los libros científicos que leía contradecían los textos sagrados.
Empezó a dudar de todo tipo de autoridad y desarrolló una actitud escéptica. Más adelante explicaría así sus ideas sobre Dios. No puedo imaginar un Dios que recompense y castigue a sus criaturas, o que tenga una voluntad similar a la que experimentamos en nosotros mismos. Si ese ser es todopoderoso, entonces cada acontecimiento, cada acción humana, cada pensamiento humano, cada sentimiento y cada fantasía también serían su obra. ¿Cómo podría entonces responsabilizar a las personas de sus acciones y pensamientos? Al otorgar castigo o recompensa, en cierto sentido, estaría juzgando sus propias acciones. ¿Cómo puede esto conciliarse con la bondad y la justicia que se le atribuyen? Tampoco puedo imaginar ni deseo imaginar que el individuo sobreviva a la muerte física. Que los débiles, por miedo o por egoísmo absurdo, se aferren a tales creencias. Yo, en cambio, soy feliz tratando de comprender el misterio de la eternidad de la vida y la maravillosa estructura del mundo tangible. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los seres humanos. Otra de las figuras importantes en la vida de Einstein fue su tío Jakob, quien le inculcó el amor por el álgebra y la geometría. La geometría, en particular, le fascinaba. Años más tarde diría: a los 12 años, al comienzo del año escolar, cayó en mis manos un pequeño libro sobre geometría plana. En él había afirmaciones que, aunque no eran evidentes por sí mismas, podían demostrarse con tal certeza que no dejaban lugar a ninguna duda. Esa claridad y certeza produjeron en mí una impresión indescriptible. Einstein pasó los primeros años de su vida en el Luitpold Gymnasium, una escuela católica que, incluso más que una primaria, tenía un aire de disciplina militar. Ahora imaginen una fotografía. Einstein aparece junto a sus compañeros de clase. El aula está compuesta únicamente por alumnos varones. En la primera fila, el tercero desde la derecha es Einstein. ¿A ustedes también les recuerda un poco a una escuela militar? Había algo que el pequeño Albert detestaba: la disciplina excesiva. Tanto que se refería a algunos de sus profesores como si fueran sargentos o tenientes. Einstein definitivamente no era un mal estudiante. En realidad, era un niño bastante normal. No era un niño prodigio. Simplemente era muy talentoso e independiente. No le gustaban los métodos de enseñanza rígidos y basados en la memorización que se utilizaban en sus escuelas, y que además provocaban conflictos con sus maestros. Por eso discutía constantemente con ellos. En la secundaria y la universidad, esa independencia se convirtió en rebeldía. Muchos de sus maestros y profesores le decían que no lograría nada en la vida. Pero, como ya saben, estaban completamente equivocados. En Europa, fuera de Alemania, la mejor universidad para estudiar ciencia e ingeniería era la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Así que Einstein, con 16 años, presentó los exámenes de ingreso. Obtuvo calificaciones sobresalientes en matemáticas y física, pero fracasó en las demás materias. El director del Politécnico reconoció su talento y le trazó un plan. Según ese plan, Einstein asistiría durante un año a una escuela en Aarau, a pocos kilómetros de Zúrich, donde tomaría clases de lengua y ciencias. Esa escuela era moderna y destacada por su enfoque científico. El plan fue perfecto. Einstein pasó en Aarau uno de los años más felices y productivos de su vida. Fue allí donde su pasión por la ciencia floreció plenamente, porque el ambiente no se parecía al de sus escuelas anteriores, era más relajado y se fomentaba el pensamiento independiente. En el otoño de 1896, tras graduarse en Aarau, fue aceptado en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Comenzó un programa de 4 años que lo formaría como profesor de matemáticas y física. El departamento de física era moderno y estaba bien equipado. Entre sus profesores se encontraban matemáticos famosos como Adolf Hurwitz y Hermann Minkowski. A finales del siglo XIX, Einstein llevaba la vida típica de cualquier estudiante europeo. Se reunía con amigos en cafés locales, bebían café y discutían sobre ciencia y filosofía. Además, era popular entre las mujeres que lo encontraban atractivo y encantador. Disfrutaba de su compañía, algo que más adelante le traería problemas en su matrimonio. Durante gran parte de su vida, especialmente en su juventud, Einstein fue un hombre atractivo para las mujeres. Pero vivir con él no era nada fácil. Para Einstein, lo primero era la física.
Las relaciones personales no eran tan importantes. Al principio estaba profundamente enamorado de Mileva Marić, pero con el paso de los años su pasión por la ciencia reemplazó su pasión por su esposa. Mileva había nacido en 1875 en Hungría y era 4 años mayor que Einstein. Estudiaban juntos en el Politécnico y ella era la única mujer en su clase. En el primer año de Einstein en la escuela, comenzó una relación romántica entre ellos. Estudiaban física juntos, leían libros y discutían ideas. Mileva era católica. Aunque esa diferencia no era importante para la familia de ella, sí lo era para la familia de Einstein, y fue una de las razones por las que no la aceptaban. Además, la madre de Einstein estaba incómoda porque Mileva era mayor que su hijo. A pesar de todo, en 1903 Albert y Mileva se casarían. ¿Piensan, ese es el poder del amor? No se apresuren, esperen al final de la historia. En 1900, Einstein finalmente obtuvo su diploma en física. Quería conseguir un puesto como asistente en la universidad para poder realizar su doctorado. Sin embargo, durante sus años universitarios había enfadado a varios profesores con su actitud rebelde. Tampoco les gustaba que faltara a clases y que estudiara solo los temas que le interesaban. Después de que sus profesores escribieran cartas de recomendación poco favorables, Einstein no pudo conseguir un puesto en el Politécnico. También envió artículos de investigación a otras universidades en busca de trabajo, pero no recibió ninguna respuesta positiva. El genio de los genios se había quedado sin opciones. Tras graduarse, pasó 2 años difíciles buscando trabajo como profesor, sin éxito. Finalmente, el padre de un antiguo compañero de clase le consiguió empleo en una oficina de patentes en Berna como examinador técnico de 3ª clase. Y ahora llegamos a 1905, el Annus Mirabilis, el Año Milagroso. Quizás hayan oído hablar de él. En el primer episodio de Física vimos los descubrimientos que Isaac Newton realizó a los 24 años. Newton formuló teorías que dominaron el mundo científico durante 250 años y provocó una revolución. Ahora era el turno de Albert Einstein. Con 26 años también provocaría una revolución, completando las deficiencias de la física newtoniana y revelando las leyes de la naturaleza de una manera impecable. Imaginen, se gradúan en física, comienzan una vida laboral tranquila como funcionario de 3ª categoría en una oficina de patentes en Suiza. Tienen bastante tiempo libre. Algunos profesores universitarios, molestos con ustedes, no les han dado la oportunidad de ser académicos, pero su pasión por la ciencia no ha desaparecido. Así que en su tiempo libre piensan constantemente en física. Pasan horas, semanas, incluso años reflexionando. ¿Qué pasaría si pudiera viajar junto a un rayo de luz? Si el Sol desapareciera de repente, ¿los planetas saldrían inmediatamente de sus órbitas? ¿Una persona dentro de un ascensor en caída libre experimentaría ingravidez como en el espacio? ¿Qué ocurriría si una nave espacial se moviera en línea recta con aceleración constante? Por supuesto, las teorías de Einstein no surgieron de repente como una bombilla que se enciende tras hacer 35 preguntas. Sufrió mucho, pensó durante años, escribió ecuaciones matemáticas, fracasó, volvió a intentarlo, volvió a fallar. Intentó tantas veces que su vida familiar se vio afectada. En ocasiones se perdió tanto entre ecuaciones que estuvo a punto de rendirse. Pero, a pesar de todo, no se dio por vencido. En ese año milagroso publicó 4 artículos que revolucionarían la física. Con 2 de ellos transformó la concepción del espacio y el tiempo, dominada durante más de 2 siglos por la mecánica de Newton. Uno de ellos trataba sobre la teoría especial de la relatividad. Einstein combinó las ecuaciones de Maxwell con las leyes de la mecánica y expresó sus ideas en forma matemática. Nos explicó la importancia de la relatividad. Miren desde distintas perspectivas y encontrarán resultados distintos. El tiempo no es absoluto, es relativo. Al igual que el tiempo, el espacio y el movimiento también son relativos. El espacio-tiempo es un todo. Un evento que ocurre simultáneamente para un observador puede no ser simultáneo para otro. Los cuerpos con masa nunca pueden alcanzar la velocidad de la luz porque requerirían energía infinita. Las partículas sin masa deben moverse a la velocidad de la luz. Además, la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. También rechazó la existencia del éter, que hasta entonces se creía el medio por el cual se propagaba la luz. El segundo artículo trataba sobre la equivalencia entre masa y energía.
Demostró que masa y energía son esencialmente lo mismo. Desarrolló una prueba para la ecuación más famosa de la física, E igual a mc². Hasta entonces nadie había establecido esta relación. En el siglo XIX, debido a la falta de instrumentos suficientemente precisos, nadie había detectado la pérdida de masa tras reacciones químicas. Einstein derribaba lo conocido y construía los cimientos de la ciencia moderna. Según él, todo es energía. La materia es energía altamente concentrada. Tras reacciones químicas, aunque sea en pequeñas cantidades, parte de la masa se transforma en energía. La ecuación E igual a mc² explicó cómo las estrellas producen energía y abrió el camino a la tecnología nuclear. El tercer artículo explicaba el movimiento browniano, proporcionó una prueba de la existencia de los átomos y estableció la relación matemática entre el movimiento y el tamaño molecular, haciendo posible calcular el tamaño de moléculas y átomos. Con este trabajo apoyó el desarrollo de la mecánica estadística. El cuarto artículo trataba sobre el efecto fotoeléctrico, que más tarde le valdría el Premio Nobel de Física en 1921. El efecto fotoeléctrico fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la física. Einstein propuso que la hipótesis de Planck, según la cual la radiación estaba compuesta por cuantos, también se aplicaba a la luz, es decir, la luz era tanto onda como partícula, compuesta por fotones. Si los cuantos de luz chocan contra una superficie metálica, expulsan electrones con una energía que depende de la longitud de onda. Cuanto más azul la luz, mayor la energía de los electrones expulsados. Así explicó un fenómeno que abrió el camino a muchas tecnologías actuales y contribuyó al nacimiento de la mecánica cuántica. Sus trabajos no se limitaron a esos 4 artículos. Publicó más de 200 artículos científicos y más de 150 trabajos no científicos. A pesar de sus artículos milagrosos de 1905, continuó trabajando en la oficina de patentes, porque el mundo científico aún no se había dado cuenta de que podía convertirse en el físico más grande de todos los tiempos. Sus ideas al principio no fueron aceptadas fácilmente. Sin embargo, su fama creció gradualmente. Físicos comenzaron a visitarlo en su oficina, asombrados de cómo alguien que nunca había trabajado en un laboratorio podía acercarse tanto solo con la fuerza de su mente a los secretos del universo. Los científicos se preguntaban cómo era posible. Luego los artículos de Einstein llegaron a manos del físico más importante de la época, uno de los fundadores de la teoría cuántica, Max Planck. A partir de ese momento, las puertas comenzaron a abrirse una tras otra. Después de formular la teoría de la relatividad especial, Einstein empezó a reflexionar sobre cómo incorporar la gravedad dentro de ese marco relativo. La verdadera cuestión era explicar la gravedad. Pensó tanto sobre este problema e investigó durante tanto tiempo, que al final, la era de Newton llegaría a su fin y, tras 230 años, comenzaría la era de Einstein. La relatividad especial se aplicaba a sistemas que se movían con velocidad constante en línea recta. La relatividad general, en cambio, incluía también los sistemas acelerados, es decir, aquellos que se mueven unos respecto a otros con aceleración. Einstein sabía que el universo no podía explicarse adecuadamente solo con la geometría euclidiana bidimensional. Eso era insuficiente. Quería comprender la gravedad, que Newton había descrito pero no explicado en esencia, y así alcanzar el secreto del universo. En ese punto, Max Planck le dijo una frase que hoy resulta casi irónica. Por supuesto que puedes trabajar sobre la gravedad, pero no tendrás éxito, y aunque lo tengas, nadie te creerá. En 1907, Einstein realizó un sencillo experimento mental sobre un observador en caída libre. A esta idea la llamó el pensamiento más feliz de mi vida. A partir de ella comenzó una investigación que duraría 8 años y culminaría en la teoría de la relatividad general. El experimento era el siguiente. ¿Qué ocurriría si una persona estuviera dentro de un ascensor y se rompieran los cables? Mientras el ascensor y la persona en su interior caen con la misma aceleración en el campo gravitatorio de la Tierra, la persona se sentiría ingrávida, como si estuviera en el espacio. Ahora imaginemos a esa misma persona dentro de una nave espacial muy lejos de la Tierra. Al no haber gravedad que lo mantenga pegado al suelo, flotaría libremente. Pero si la nave comienza a acelerar, la persona sería empujada hacia el suelo en dirección opuesta al movimiento y sentiría como si estuviera bajo la influencia de la gravedad.
Entonces, si la aceleración y la gravedad producen la misma sensación, ¿podrían ser en realidad lo mismo? Sí. Con este razonamiento, Einstein formuló el principio de equivalencia. Ahora imaginemos que por la ventana de esa nave espacial entra un fotón de luz. Desde el punto de vista del observador dentro de la nave acelerada, el fotón seguiría una trayectoria curva y golpearía la pared en un punto más bajo. Si la aceleración y la gravedad son equivalentes, y si la aceleración puede curvar la luz, entonces, según el principio de equivalencia, la gravedad también debe curvar la luz. Uno no puede evitar preguntarse qué ocurría dentro de su mente para poder imaginar tales cosas. No en vano dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento está limitado a lo que sabemos y entendemos ahora. A partir de estos experimentos mentales, intensos y agotadores, Einstein atravesó periodos muy difíciles, pero lo que finalmente descubrió fue asombroso. La gravedad no era una fuerza misteriosa ejercida por los cuerpos masivos, como había afirmado Newton. En realidad, la gravedad era la curvatura del espacio-tiempo. Los cuerpos con gran masa deformaban el tejido del espacio-tiempo. La Tierra no era atraída por el Sol en el sentido tradicional. Más bien, caía continuamente en la curvatura que el Sol creaba en el espacio-tiempo, como en una caída interminable. El mundo estaba a punto de cambiar. De repente, todos fueron testigos de cómo este empleado alemán de una oficina de patentes derribaba las ideas gravitatorias de Newton. Su nueva teoría explicaba algo que la teoría de Newton no podía: la anomalía en la órbita de Mercurio. Sin embargo, estas ideas teóricas necesitaban pruebas experimentales. La relatividad general era tan compleja que muy pocas personas podían comprenderla. Incluso el físico estadounidense Richard Feynman dijo una vez: todavía no entiendo cómo pensaba. Einstein sabía que la única manera de comprobar su teoría era mediante un eclipse solar total. Si durante un eclipse se podía observar la luz de las estrellas cercanas al Sol y comprobar que se desviaba tal como su teoría predecía, entonces quedaría demostrada. El único cuerpo lo suficientemente masivo como para producir esa curvatura era el Sol. Lo único necesario era que su intensa luz quedara bloqueada por un eclipse. En 1919, el astrónomo británico Arthur Eddington y su equipo realizaron observaciones durante el eclipse solar total del 29 de mayo. Confirmaron que la luz de las estrellas se curvaba alrededor del Sol exactamente como predecía la relatividad general. Einstein tenía razón. La teoría había sido comprobada. De ser un joven prácticamente desconocido fuera de los círculos científicos, pasó de repente a ocupar los titulares de los periódicos de todo el mundo. En poco tiempo recibió invitaciones de todas partes, y era recibido por miles de personas. La gente sabía que Einstein había hecho algo extraordinario, pero casi nadie entendía exactamente qué era. De hecho, cuando le preguntaron a Eddington si era cierto que solo 3 personas comprendían la relatividad, respondió con humor: estoy tratando de averiguar quién es la tercera. En 1909, incluso antes de que su teoría fuera confirmada, Einstein había dejado su trabajo en la oficina de patentes. Desde entonces y hasta el final de su vida, trabajó como profesor en distintas instituciones. Sin embargo, siempre recordó sus años en la oficina de patentes como los más felices y libres de su vida. Allí fue donde cambió el mundo. El gran genio tuvo un éxito extraordinario en el ámbito científico, pero lamentablemente no logró el mismo éxito en su vida familiar. Mileva cayó en una profunda depresión. El orden en el hogar se perdió. Einstein intentaba ayudar, pero no lo hacía de corazón. A veces escribía ecuaciones en un cuaderno mientras sostenía al bebé en brazos. En 1910 nació el segundo hijo de la pareja. Durante un tiempo su relación mejoró, pero no duró. La depresión de Mileva continuaba, y ella sentía celos de las mujeres con las que Einstein pasaba tiempo. En 1914, cuando Einstein aceptó una oferta de la Universidad de Berlín, se trasladó allí con su familia. Mileva nunca fue feliz en esa ciudad. Además, estaba celosa de Elsa, la prima de Einstein. También influía el hecho de que en Alemania se menospreciaba a personas de origen serbio como Mileva. Finalmente, lo que Mileva temía ocurrió. Einstein comenzó a ver a Elsa con frecuencia. Fue el principio del fin. Einstein se marchó del hogar y Mileva regresó a Zúrich con los niños.
En 1916, durante una visita para ver a sus hijos, Einstein le propuso el divorcio. Se divorciaron en 1919. Tras el divorcio, Einstein quedó libre para casarse con Elsa. En realidad, entre ellos no había una gran pasión, pero cuando Einstein sufría de úlceras estomacales y problemas de salud, Elsa lo cuidaba muy bien, le preparaba buena comida, le proporcionaba un entorno adecuado para trabajar y le facilitaba la vida. Así, 3 meses y medio después de divorciarse de su primera esposa, Albert y Elsa se casaron. Sin embargo, el aumento de la fama de Einstein y la gran atención que recibía de las mujeres generaron problemas también en su segundo matrimonio. Aún así, vivieron juntos hasta el final de la vida de Elsa. Cuando Elsa falleció en 1936 en Estados Unidos, Einstein escribió en sus notas que se había adaptado rápidamente a la vida allí y que vivía como un oso concentrado únicamente en su trabajo. La muerte de la mujer que lo acompañaba y organizaba su vida cotidiana aumentó aún más su sensación de soledad. En 1914, por invitación personal de Max Planck, Einstein había regresado de Suiza a Alemania, pero en 1933 el partido nazi llegó al poder y el antisemitismo aumentó rápidamente. Por esta razón, Einstein se vio obligado a abandonar Alemania. Se estableció en Estados Unidos y comenzó a trabajar en el Institute for Advanced Study de Princeton. En 1940 obtuvo la ciudadanía estadounidense y viviría allí hasta su muerte, en 1955. A lo largo de su vida, Einstein se definió como antimilitarista y pacifista. Incluso llegó a decir una vez: "No solo soy pacifista, soy un pacifista militante. Estoy dispuesto a luchar por la paz". Sin embargo, el temor de que Alemania desarrollara la bomba atómica inquietaba al mundo entero. Einstein pensaba que alguien como Hitler solo podía ser detenido por la fuerza. Por ello, junto con un grupo de científicos, escribió una carta al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. En la carta advertían que los científicos alemanes podrían ganar la carrera por la bomba atómica y que Hitler estaría dispuesto a usar esa arma. En realidad, esa carta no inició directamente la construcción de la bomba, pero sí facilitó el proceso. Así, Estados Unidos puso en marcha el Proyecto Manhattan. Cuando los nazis fueron derrotados, la bomba ya no era necesaria contra Alemania. Pero como es sabido, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón para terminar la Segunda Guerra Mundial rápidamente. Tras la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, Einstein expresó su arrepentimiento con estas palabras: "Si hubiera sabido lo que iba a suceder en Hiroshima y Nagasaki, habría roto mi fórmula de 1905. En los años posteriores se manifestó en contra de las armas nucleares y publicó un manifiesto junto con el filósofo Bertrand Russell. A lo largo de su vida, Einstein realizó numerosos descubrimientos. Con su explicación del efecto fotoeléctrico, contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la teoría cuántica. Sin embargo, no estaba satisfecho con la dirección que ésta tomó. Se mostraba especialmente escéptico ante algunos resultados de la mecánica cuántica, en particular frente al principio de incertidumbre formulado por Werner Heisenberg. Uno de los físicos que desempeñó un papel clave en el desarrollo de la teoría cuántica fue Niels Bohr, quien no compartía las objeciones de Einstein. Entre Einstein y Bohr hubo debates intensos pero respetuosos. Einstein intentaba refutar el principio de incertidumbre mediante diversos experimentos mentales, pero Bohr respondía con argumentos sólidos que convencían a la comunidad científica. Con el tiempo, el enfoque de Bohr fue ampliamente aceptado. Einstein, que tanto había contribuido al nacimiento de la teoría cuántica, parecía estar equivocado en esta cuestión. A pesar de las dificultades que experimentó en su vida personal, Einstein llevó en general una vida feliz. Su existencia estaba dedicada casi por completo a su trabajo. Sabía que era uno de los científicos más grandes del mundo, quizás el más grande, y ya en vida se había convertido en una leyenda. Sin embargo, nunca abusó de ese privilegio. No daba importancia al dinero. Quienes lo conocían lo describían como una persona amable y simpática. El joven arrogante y rebelde de su juventud había dado paso a un sabio virtuoso. Incluso sus colegas más destacados le profesaban un profundo respeto. En 1955, Einstein sufrió una hemorragia interna. Necesitaba una operación, pero la rechazó con estas palabras: "Quiero irme cuando yo quiera. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho lo que tenía que hacer. Ahora es tiempo de partir.
y quiero hacerlo con elegancia. En el hospital de Princeton lo visitó su hijo. Incluso en ese estado, deseaba seguir trabajando. El 17 de abril comenzó a trabajar en un cálculo inacabado como parte de su teoría del campo unificado. A la mañana siguiente, a la 1:15, murió. Sus papeles estaban al lado de su cama. Como él mismo había dicho, la fascinación del trabajo lo acompañó hasta su último aliento. Durante gran parte de su vida, intentó encontrar una teoría del campo unificado que integrara todas las fuerzas de la naturaleza. Decía que quería conocer los pensamientos de Dios en forma matemática. Buscaba una sola ecuación, unos pocos trazos de pluma que describieran la belleza y la nobleza del universo y contuvieran todas las leyes de la física. No lo logró. No pudo cumplir ese último objetivo. Pero aprendimos muchísimo de él. Con sus teorías de la relatividad revolucionó nuestra comprensión del universo, explicó la naturaleza de la gravedad, demostró que el espacio y el tiempo forman una unidad y que pueden curvarse, mostró que el tiempo es relativo y que los acontecimientos pueden ser distintos para diferentes observadores. Con la ecuación E igual a mc², enseñó que masa y energía son lo mismo, explicó cómo el Sol produce energía y abrió el camino a la comprensión de la energía nuclear. Con ello comenzó la era atómica. Aquí termina nuestra historia sobre Einstein. Pero parece que seguiremos hablando de él. No fue solo un científico, también fue un maestro y un filósofo que dejó lecciones para toda la humanidad. Quiero terminar con sus propias palabras. La imaginación lo es todo. Es la vista previa de las atracciones futuras de la vida. Nunca renuncies a algo que realmente deseas hacer. Una persona con grandes sueños es más poderosa que una que conoce todos los hechos. Quien nunca ha cometido un error, nunca se ha intentado nada nuevo. Aprende del ayer, vive el hoy, espera el mañana. Lo importante es no dejar nunca de cuestionar.